Para el día de hoy tenemos planificado terminar ya con lo que es el diseño de columnas como tal, ¿verdad? Este diseño pues a nosotros nos va a rectificar o nos va a requerir eh, pues ciertos criterios de diseño. Estos criterios de diseño pues nos van a guiar para poder definir pues algunas propiedades como tal. Dentro de ellas pues hablábamos del F de Y. El F de Y es el esfuerzo-afluencia del acero y que de eso depende el tipo de acero que nosotros vayamos a necesitar, ¿no? Y que a partir de ahí también pues nosotros podemos definir si nuestra columna será resistente a cierta cantidad de esfuerzo o no. El esfuerzo afluencia del acero es algo de lo más importante que nosotros tenemos que definir. ¿Por qué? Porque una columna se diseña prácticamente en acero. Primero. Segundo, el F', perdón, se diseña bajo esfuerzos de flexión. Segundo, tenemos el esfuerzo a compresión del concreto. Si bien es conocido que una columna funciona más a flexión que a compresión, pues el hecho de que nosotros le coloquemos concreto nos hace estrictamente ligados a poder incluirlo en los cálculos. Por lo tanto, nosotros también deberíamos de tener un F de Y. Luego, pues tenemos que ver el recubrimiento, que es una parte importante del vaciado del concreto en la columna y que parte de ello, pues también el recubrimiento lo utilizamos mucho dentro de nuestros cálculos como tal. Por último, tenemos que verificar el tamaño máximo nominal del agregado grueso. ¿Por qué tenemos nosotros que determinar el tamaño máximo nominal del agregado grueso? Bueno, aquí lógicamente nosotros necesitamos saber este tamaño porque a partir de ahí seleccionaremos el recubrimiento, es decir, los últimos dos puntos van directamente ligados entre sí. Esto nos va a servir para determinar, lógicamente, el área de acero como tal, que es prácticamente lo que vimos anteriormente, ¿no? Como tal, si nosotros trabajamos un acero grado 40, estamos hablando de 40,000 PSI, que serían 2,810 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y un F'C de 4,000, que serían 281 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lógicamente, pues esto ya es más criterio que otra cosa, el poder definir nuestras áreas como tal. Ok, vamos a ver, en la parte de arriba ya definimos esto, definir las propiedades de los materiales. Ok, perfecto. Ahora, partiendo de este paso, que es, vamos a ver, okay. Partiendo de este paso número 3.1, nos vamos directamente al paso número 4. El paso número 4 se refiere al cálculo del recubrimiento efectivo. Bueno, aquí vamos a ver, creo que nos hizo falta algo en el paso 3. Sí. Área gruesa. Ok. Mejor vamos a ir aquí en orden porque si no esto nos puede complicar más adelante. Vamos a hacer el paso 3.2. El paso 3.2 le vamos a llamar el cálculo de acero propuesto. El procedimiento que nosotros estamos utilizando el día de hoy o que vamos a aprender a utilizar se basa en que nosotros podamos proponer las secciones y el acero que vamos a utilizar. Como les decía anteriormente, no hay una fórmula específica, así como lo hacíamos en las vigas y en las losas, que nos dice cuántas varillas exactas podemos utilizar. No, sino este es un cálculo aproximado. Lo realizamos así porque si nosotros nos metemos al tema de momentos, cargas y fuerzas, pues lógicamente tenemos que llevar a cabo un diseño
un poco más complejo con respecto a radios de giro, excentricidades, diagramas de interacción entre columnas, sí es un tema un poquito más complejo. Por lo tanto, nos vamos a quedar solamente en esto. El área de acero propuesto, nosotros la vamos a definir como ASP. Esto será igual al número de varillas que estamos proponiendo multiplicada por el área de cada varilla. Si estamos utilizando 8 número 3, por ejemplo, entonces averiguamos en nuestra norma ASTM A615, pues el área de una varilla de 3/8 y la multiplicamos por 8. Y con eso pues obtenemos nosotros nuestro cálculo del acero propuesto. ¿Para qué nos sirve calcular un acero propuesto? Bueno, porque en un futuro nosotros vamos a ver unos cálculos, llamémosle, de propiedades básicas del concreto, del concreto armado para columnas, en donde tenemos que verificar si realmente estamos en lo correcto o no. ¿Por qué es necesario que nosotros propongamos el acero y la sección? Por lo que les decía la semana pasada. La ingeniería y la arquitectura no deben estar peleadas, primero. Y segundo, que muchas veces necesitamos nosotros esconder los elementos estructurales o mantenerlos lo menos resaltado de los muros posibles. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos generar una cierta retícula a la cual podemos definir que en su momento sería más fácil el poder tener ciertos elementos de diseño que nos ayuden a verificar que todo esté bien y que soporte las cargas de diseño y momentos y demás. Ahora sí, vámonos al paso número 4. Y como les había anticipado, el paso número 4 es el paso del cálculo del recubrimiento efectivo. El recubrimiento efectivo a nosotros nos dice que es el recubrimiento que estará presente durante toda, mejor dicho, dentro de ya restándole toda la sección transversal o toda la sección, sí, transversal de acero que nosotros podamos tener. El recubrimiento efectivo nosotros lo vamos a definir como RF, el cual va a estar dado de acuerdo al recubrimiento libre, que es el recubrimiento que nosotros proponemos desde un inicio, más el diámetro del estribo que nosotros estamos proponiendo trabajar, más el diámetro de la varilla que estamos utilizando, dividido 2. Prácticamente, si lo vemos de una manera, pues, gráfica, si nosotros tenemos una columna como tal, y tenemos, por ejemplo, este armado en específico, pues yo puedo definir que si este es mi estribo como tal, dibujémoslo así, no, mejor, dibujémoslo de otra manera. Si esta es mi columna y aquí tengo mi estribo, el recubrimiento efectivo será la distancia que hay desde la fibra exterior del concreto hasta el centroide de la varilla que estoy utilizando. Este es el recubrimiento efectivo. ¿Se recuerdan cuando utilizábamos vigas y losas? Hablábamos de un peralte. El peralte era la fibra superior del concreto, la distancia de la fibra superior del concreto hasta el centroide de la varilla, ¿no? Este es nuestro peralte en columnas. Prácticamente utilizamos la misma opción o la misma, llamémosle la misma lógica. El recubrimiento solo es esto.
es la distancia del estribo hacia la parte externa del concreto. Aquí le estamos sumando el diámetro del estribo como tal y el centroide de la varilla que estamos utilizando. Esto nos servirá para calcular algo que le llamamos una carga puntual inicial. Esta carga puntual inicial nos ayudará a determinar si realmente la columna está siendo bien diseñada o realmente requiere algún tipo de ajuste en el área gruesa o en el área de varilla. El paso 4 ahí se queda. El cálculo del recubrimiento efectivo. Es necesario que lo hagamos por un paso en específico porque a partir de ahí nosotros determinaremos pues ciertas especificaciones como tal. Ahora, tenemos el paso número 5, que el paso número 5 nos dictamina a nosotros la separación de las varillas que vamos a colocar o que estamos proponiendo colocar. A este paso le vamos a llamar el paso de separación libre de varillas. Separación libre de varillas. Ok. ¿Por qué es necesario que calculemos la separación libre de varillas? Porque esta separación libre de varillas nos va a determinar si estamos amontonando mucho el acero, si estamos colocando mucha separación entre acero. Recuérdense, el acero longitudinal en una columna no debe estar muy separado, porque entonces donde exista más concreto, más deformación va a haber en nuestra columna y más fácil es que truene por un aplastamiento. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues tenemos que calcular la separación libre de varillas. Lógicamente, si en una columna nos chequean 4 varillas, por ejemplo, también no vamos a calcular la separación libre, porque lógicamente tendremos de un lado una y de otro lado otra varilla como tal. Entonces ahí ya es un poquito más complicado de tratar. El paso 5.1 se basa en la separación en el eje X. Como les había mencionado anteriormente en la clase pasada, cuando nosotros estemos trabajando un tipo de columnas y la veamos desde planta, nosotros necesitamos directamente colocarle una nomenclatura hacia el lugar en donde vamos a trabajar. Si es en sentido totalmente horizontal, yo aconsejo que le pongan X. Si es en sentido vertical, pónganle Y, porque es más fácil diferenciar así el acero. Ahora, si ustedes me dicen, mire, mejor trabajémoslo como A y como B, pues es decisión de cada uno de ustedes. Al final, las fórmulas son exactamente las mismas, pero nosotros debemos de saber que anidado a eso tenemos cierta restricción y ciertas características. Para nosotros poder identificar de mejor manera, pues, nuestras secciones, a las secciones que son verticales, pongámosle, o que están en dirección del sentido Y, del eje Y, nosotros vamos a llamarle el lado H. Y para las secciones que están pegadas al eje X, nosotros le vamos a llamar el lado B. ¿Por qué? Porque la B se asocia con el eje X con la base y la H con la altura, con el eje Y. Solo por eso lo vamos a colocar así. Habiendo dicho esto, entonces vamos a calcular la separación en X. Para calcular la separación en X, nosotros vamos a decir que SX, la separación en X, estará dado por la base de la columna o el lado B de la columna menos 2 veces el recubrimiento libre, es decir, el recubrimiento que nosotros hemos propuesto, más el diámetro del estribo menos 4 veces el diámetro de la varilla que estamos proponiendo colocar. Dividido el número de espacios libres. Ok.
Supongamos que vamos a tener una columna de 20 por 20 y que aquí necesitemos colocar 3 varillas. Bueno, este número n está dado de acuerdo al número de espacios libres que nosotros podamos colocar. Ese espacio n es el espacio libre entre varillas. En este caso, el espacio libre entre varillas debería ser 2. Sin embargo, eso pues ya lo determinamos de acuerdo a la cantidad de varillas que podamos o que querramos colocar como tal. Entre mayor sea el diámetro de una varilla que nosotros querramos colocar, menor será la cantidad de varillas que necesitemos. Así como lo veíamos en las vigas y en las losas, ¿verdad? Solo que ahora ya es propuesto. Esta es la separación en X. Ahora tenemos que calcular la separación en Y. Y lo calculamos con la fórmula SY sería igual al lado H, que sería el lado de la altura, menos 2 veces el recubrimiento libre más el diámetro del estribo, menos 4 veces el diámetro de la varilla a utilizar, dividido n, que es el número de espacios libres. Entonces coloquemos aquí, n será igual al número de espacios libres entre varillas. Ok. Número de espacios libres entre varillas. ¿Para qué nos sirve calcular la separación en X y en Y? Bueno, la separación en X y en Y nos sirve para llegar hacia el punto 5.3. Que en este caso serían las condiciones o el chequeo de la separación mínima. Para el chequeo de la separación mínima, nosotros necesitamos tener 3 puntos importantes. El primer punto importante es que tiene que ser 1.5 veces el diámetro de la varilla que vamos a utilizar. La otra parte del chequeo específico nos dice que tendría que ser 1.5 veces el tamaño máximo del agregado grueso. Para eso nos sirve el agregado, ¿no? Y la otra condición nos dice que tendría que ser cuando menos 4 centímetros. Ok, encontrémosle lógica a esto. ¿Por qué 1.5 veces el diámetro de la varilla? Porque el diámetro de la varilla a nosotros nos determina, pues, la cantidad de acero que vamos a utilizar. Y la cantidad de acero que vamos a utilizar debería estar acorde a la cantidad de concreto que vamos a utilizar también para que funcione como un concreto armado. Por lo tanto, tenemos que chequear esta parte. Segundo, ¿por qué chequeamos el tamaño máximo nominal del agregado grueso? Bueno, porque este tamaño máximo del agregado grueso a nosotros nos determinará si posiblemente se puede dar una segregación de los agregados del concreto o se puede dar una realización de cavernas o ratoneras que le llaman dentro de las columnas. Recuérdense que entre más pegado esté el acero, menor chance de que el concreto pueda pasar y que se pueda vibrar bien. Por lo tanto, entonces deberíamos de evitar pues tener este tipo de problemas. ¿Y por qué nos dicen 4 centímetros? Porque 4 centímetros es el recubrimiento mínimo. Entonces, nosotros deberíamos de tener que la separación mínima entre una varilla y la otra debe estar acondicionado al recubrimiento mínimo como tal. Dependiendo del tipo de columna y del criterio que ustedes tomen, pues así vamos a establecer si realmente estamos cumpliendo con estas condiciones. Y para ello tenemos una fórmula muy básica.
nos dice que si el acero, perdón, la separación en X y la separación en Y es mayor o igual a la separación mínima, es decir, esta separación que tenemos acá, entonces nosotros estamos ok y podemos continuar con nuestro diseño. Si en dado caso no estuviera bien esto, entonces coloquemos si la separación en X y la separación en Y es menor a la cero mínimo, entonces tenemos que aumentar. Entonces tenemos que aumentar el agregado grueso. O tenemos que aumentar el acero propuesto. Pero no en cuestión a número de varillas, sino en cuestión del diámetro. Entre más diámetro tengamos de varilla, menor cantidad de ¿cómo se llama? De acero vamos a utilizar, de varillas como tal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a balancear si es mejor utilizar, pues lógicamente 10 varillas de media o utilizar 4 varillas de 1 pulgada, por ejemplo, ¿sí? Estos chequeos nosotros los tenemos que hacer de manera, o nosotros los estamos haciendo de manera estructural, pero también necesitamos colocarle el factor económico. Y para ello necesito, para la próxima semana, que ustedes traigan los precios de las varillas de 3/8, de media pulgada, mejor dicho, de la varilla desde 3/8 hasta 1 pulgada, por favor. Y entonces así podemos ir chequeando los factores económicos también. La semana pasada pedí una tarea, me recuerdo yo que era de cuántos quintales tenía, o cuántas varillas tenía un quintal. Eso lo vamos a ver el día de mañana porque mañana nos va a servir como tal, ¿verdad? Entonces para los que no lo han hecho todavía tienen chance. Ok, hasta aquí nos quedamos con la separación como tal. A partir de ahora viene el chequeo de la segunda condición, que son las condiciones de cuantías de acero. ¿Qué son las cuantías de acero? ¿Se recuerdan ustedes? Las cuantías de acero nosotros las podíamos definir como la cantidad de acero con respecto al concreto que nosotros podemos manejar para tener una manera balanceada del concreto armado y que no el acero predomine o el concreto predomine como tal. En este caso vamos a definir el paso número 6. El paso número 6 entonces es el cálculo de cuantías de acero. Para el cálculo de cuantías de acero tenemos tenemos 2 pasos en específico como tal. Tenemos que calcular la cuantía de concreto y después calcular la cuantía, o mejor dicho, las resistencias del concreto, y después tenemos que calcular las resistencias y la cuantía de columnas. Esta cuantía nos servirá a nosotros para determinar el tipo de esfuerzo que pues que podemos tener. Ok, Bennett, ya vi tu mensaje, no hay problema. Lo voy a tomar en cuenta, gracias. Ok, veamos. 6.1. Resistencia o resistencias del concreto. Aquí nosotros vamos a definir 2 tipos de resistencias. La primera resistencia es la resistencia nominal del concreto a compresión. Esta resistencia nominal del concreto a compresión la vamos a nosotros a verificar con la fórmula
Vamos a ver. Vamos a verificar con la fórmula. Déjenme ver. La fórmula f de c, pero en lugar de ser f', le vamos a colocar f asterisco c, lo cual va a ser el 80% de la resistencia compresiva. ¿Por qué le estamos bajando la resistencia nominal al concreto? Ojo, ¿se recuerdan de la diferencia entre la resistencia nominal y la resistencia última? La resistencia nominal decíamos que le íbamos a colocar un factor de reducción a la carga. En este caso, el factor de reducción es 0.80, que es el 80% del factor total. ¿Por qué utilizamos este factor de corrección? Porque nosotros dentro del concreto, que es un tema muy delicado, podemos tener temas de agregados, de agua, de fraguado, de curado, de expansores, de aditivos, de un montón de cosas que nosotros pues deberíamos de cuidar siempre, ¿no? Luego de esto vamos a verificar la magnitud del bloque equivalente, de esfuerzos del concreto a compresión. ¿Qué quiere decir eso? Ok, significa que el concreto vamos a definirlo como que si estuviéramos trabajando un bloque como tal. Y este bloque lo que nos va a generar van a ser esfuerzos centrados en la compresión. Pero analizándolo realmente en columnas, nosotros vamos a definir algo bien específico. Si tenemos una columna como tal, y este es su refuerzo transversal y longitudinal, el bloque de esfuerzos de concreto va a ser este bloque que está en la parte de adentro. Es decir, el concreto que está retenido en el acero como tal. ¿Por qué necesitamos nosotros trabajarlo de esta manera? Porque, ojo, si nosotros incluimos dentro del concreto que está trabajando todo este tema, el concreto de la parte de afuera, llamémosle, nos genera un tipo de tubo de alma vacía, en donde esta parte ya no generaría esfuerzos. Y los esfuerzos deberían dividirse en segmentos de 4 centímetros, según el recubrimiento. Por lo tanto, entonces, es mejor que nosotros tomemos un bloque sólido de concreto a manera de un núcleo para que nosotros podamos establecer las características específicas. De igual manera, recordémonos que las columnas funcionan mayormente a flexión, entonces la compresión es mínima. ¿En dónde se toma en cuenta la compresión? En la parte interna de la columna, porque es donde tiene que resistir para que la columna no se apache, para que la columna no se aplaste, para que la columna no falle a corte como tal. A esta fórmula nosotros le vamos a llamar F'C o F'C, el cual va a ser el 85% de la resistencia nominal a la compresión. ¿Sí? Es decir, que de la fórmula anterior nosotros calculamos el esfuerzo que ahora estamos soportando. Aquí ya analizamos nosotros el material en específico como tal, ya estamos viendo el tema del concreto, pero nos hace falta ver qué tanta cuantía de acero puede resistir la columna. Para lo cual entonces nos vamos a ir al paso 6.2, el cual nos dice que es el cálculo de la cuantía de la columna. En este caso, la cuantía, al igual que en vigas y en losas, nosotros la vamos a trabajar como la letra griega ρ. El ρ sería igual al área de acero propuesta
sobre el área gruesa como tal. Ok, esto nos va a dar un valor adimensional, que esta cuantía, mejor dicho, este ρ, lo que nos va a dar es un valor muy bajo, que va a ser la relación del acero con el concreto. Si se dan cuenta, aquí tenemos el acero que propusimos y el concreto que propusimos, el área gruesa, el área de la columna como tal. Entonces, esta relación nos va a dar una falla dúctil dentro de nuestro elemento. ¿Para qué nos sirve encontrar el ρ? El ρ nos sirve para encontrar, ahora sí, la cuantía de la columna de concreto armado, lo cual lo vamos a identificar como Q. Q será igual al ρ multiplicado por FY sobre F B'C. Y esto nos va a dar un valor menor a 1 que nos va a servir para calcular la cantidad de carga que soporta la columna. Y a partir de ahí, pues ya estamos diciendo que en 2 simples pasos más, tenemos diseñado una columna como tal. ¿Por qué es necesario que calculemos la cuantía de la columna? Porque entonces aquí a nosotros nos da la relación entre el concreto y el acero y que también va a soportar las cargas nuestro concreto y nuestro acero, por supuesto. Si en algún momento esta cuantía logra ser una cuantía desbalanceada, pues nosotros lastimosamente vamos a tener un material frágil en donde no va a soportar la cantidad de cargas que se necesitan. Y ahí sí ya tenemos que involucrar un diagrama de interacción de columnas, un diagrama de excentricidades y ver de qué manera podemos nosotros determinar que esto está funcionando de la manera correcta. ¿Alguna pregunta, compañeros, con respecto a la clase de hoy? Va. Recapitulemos entonces. Para mañana necesito indispensablemente que investiguen pues los diámetros y las áreas de acero de las varillas de acero como tal. Primero. Y segundo, que investiguen cuáles son los factores de resistencia de las columnas. Factores de resistencia de las columnas. Y a partir de ello, pues nosotros empezaremos a verificar pues ciertos factores que nos ayudarán en nuestro diseño de columnas. Factores de resistencia de las columnas. Ok, compañeros. Entonces, si no existe nada más por hacer constar el día de hoy, creería yo que vamos a terminar la clase del día de hoy hasta acá y nos veremos el día de mañana para terminar de ver los procedimientos y muy posiblemente empecemos a diseñar columnas ya el día de mañana. Entonces, compañeros, que tengan buena noche, que descansen y nos vemos mañana. Buenas noches.